En la entrevista laboral, digamos, no sabe qué responder, cómo comportarse, y muchas veces los nervios nos juegan en contra, ¿sí? Entonces, por ahí la idea es, en base a lo que es los conocimientos en educación, digamos, a la transmisión de los conocimientos que se van adquiriendo, digamos, primero a través de las entrevistas laborales, segundo a través de libros, de análisis, de diferentes estudios. Es interesante que veamos más o menos ciertas pautas o tips que tenemos que tener en cuenta al momento de la entrevista laboral, ¿sí? Bueno, vamos a empezar primeramente con, a ver, ¿con qué podemos empezar? Con los sí y los no de la entrevista laboral, ¿sí? Primeramente, como detalle muy importante, nosotros, una vez que, ¿cuándo ocurre la entrevista laboral? Ocurre preferentemente cuando uno presenta, digamos, el currículum vitae a la empresa o al empleador que nosotros queremos que nos contrate, y esta persona generalmente nos llaman por teléfono y nos asignan una fecha para una entrevista. Esta entrevista, ¿cómo puede ser? Puede ser grupal, puede ser individual pero en grupo de personas, es decir, pueden ser varias personas en simultáneo con el entrevistador, 5 personas, digamos, 5 aspirantes a un puesto de trabajo, así en ronda, digamos, y un entrevistador. Pues otro tipo puede ser individual, face to face, como suelen decir, o sea, el entrevistador y el entrevistado, ¿sí? Que es la que vimos en la sátira, digamos, de Presta. Y el tercer tipo o la tercera modalidad es, se convoca en forma grupal a varios postulantes, pero el entrevistador va entrevistando uno a uno, ¿sí? En forma individual. Eso, digamos, ya queda a criterio del entrevistador, obviamente, ¿no? Del empleador, la modalidad que va a adoptar, digamos, al momento de hacer las entrevistas de trabajo, ¿sí? Debemos estar preparados para los distintos escenarios que se nos puedan plantear. Así que vamos a ir viendo los tips o pautas que podemos considerar, digamos, necesarios o importantes para tener en cuenta. Primero, sería interesante puntualidad. Me parece que no es necesario aclarar demasiado con respecto a la puntualidad, pero si hace falta se aclara, ¿sí? Es completamente necesario si el entrevistador nos dice: la entrevista es el día lunes a las 9 de la mañana, va a ser el día lunes a las 9 de la mañana, no a las 8, no a las 11, ¿sí? Hay que estar a horario. No es una buena imagen, digamos, de una persona que está buscando trabajar en relación de dependencia, es decir, entre uno de los requisitos, acuérdense, en el mundo del trabajo vimos el tema de la puntualidad, del horario, de un horario de ingreso y un horario de egreso o de salida. No da una buena impresión inicial a la persona que aún no nos contrató el hecho que lleguemos tarde. Y es más, le da la ventaja de decir: listo, perfecto, a esta persona no la contrato y me saco el dolor de cabeza después de tener que estar guerreando o tener que despedirlo y tener que indemnizarlo. Entonces, es interesante dar esa buena impresión de la puntualidad. Esto es sentido común, chicos. Acá lo que estoy escribiendo no es un tratado o un simposio no está nada inventado. En gran parte ustedes dirán: profe, esto 2 más 2 es 4. Es bueno refrescarlo un poquito, pero es también en gran parte sentido común. O sea, esto es relaciones humanas al 100%. La presencia. Si yo estoy aspirando a un puesto de trabajo administrativo, por ejemplo, en atención al público, vamos a suponer, dejemos al chango más de vacaciones un poquito, vámonos a personal, atención al público en personal. Y yo no me puedo ir con un jean, por ejemplo, quedaría presentado, por ejemplo, un jean con zapatillas. En el caso de los hombres, de la mujer no voy a hablar mucho porque no soy especialista en indumentaria femenina, pero la presencia es fundamental. Ahora, si yo voy a postularme para trabajar en la carpintería y no voy a irme de traje, puedo hacerlo, no hay nada escrito, pero no es un requisito fundamental, ¿sí? Otro requisito
En el caso, por ejemplo, vuelvo al tema del empleado administrativo, sería correcto un pantalón de vestir, de ser posible, un zapato, no hace falta que sea un zapato súper formal, pero que estén limpios, o sea, volvemos a la presencia, que estén lustrados, no todos sucios, con tierra en lo posible, la camisa planchada, un perfume, o sea, cuestiones, digamos, de aseo personal, básicamente. Y ahí vamos al otro punto, justamente, que es aseo personal. Es fundamental, digamos, básicamente para cualquier puesto laboral, salvo puestos de trabajo en una metalúrgica, en una carnicería. Bueno, fíjense que en una carnicería, les voy a contar un caso puntual. Y fíjense que estamos hablando, ustedes dirán, bueno, no hace falta ir de traje. No, por supuesto no hace falta ir de traje para presentarme a un puesto, perdón el ruido de la avenida, a un puesto de trabajo en una carnicería. Pero ¿qué pasa? En una carnicería unos requisitos es el aseo y la higiene, que yo me vaya mal vestido, que yo me vaya sucio con unas uñas largas, tal vez en la carnicería local no haya tanto inconveniente, pero si yo me presento porque están pidiendo reforzar un puesto de trabajo en la carnicería de Changomás, por ejemplo, que tienen más recaudos o más requisitos, digamos, son aspectos a tener en cuenta, ¿sí? El tema del aseo personal. No voy a entrar mucho en detalles, ¿sí? Pero creo que ya me están entendiendo por dónde vamos. Otro tema es el comportamiento. Comportamiento. ¿A qué me estoy refiriendo con comportamiento por ahí? No estoy hablando de portarse bien o portarse mal, eso dejémoslo para la escuela primaria o para el jardín de infantes o para la cancha. Cuando me refiero a comportamiento, básicamente me estoy refiriendo a justamente los gestos posturales, la conducta por ahí física que yo voy a exteriorizar, digamos, en el lugar, en el recinto. No hace falta que sea específicamente en la entrevista laboral, porque muchas veces ocurre que ya no están analizando antes de la entrevista. O sea, te dicen, anda y sentate que ya te va a atender el entrevistador, vos te sentás en un sofá esperando que te atienda, vos creés que nadie te está analizando, pero están viendo si ven que vos estás mete a jugar con el teléfono, muriéndote de risa o que vos estás, no sé, comportándote de una manera que no es lo que ellos están esperando, es muy probable que eso te juegue en contra. No quiere decir que ocurra, pero muchas veces hasta esos eventos o esos hechos son analizados por el entrevistador, que inclusive ni siquiera ha empezado la entrevista. O sea, ¿qué ocurre? Esto es ya más de relaciones humanas. Él te está viendo y no le gusta la imagen o lo que vos estás mostrando o mirás la hora, mirá la hora que es, y pones gestos. ¿Cuántas veces pasa que nos vamos, por ejemplo, al banco, estamos 3 horas, miramos el reloj y decimos, todavía ni nos atienden, mirá el cajero, llamó a 2 y pasó 1 hora, por ejemplo, y uno ya muestra gestos de disgusto, de nerviosismo, de malestar, digamos. Bueno, eso el entrevistador puede ser que lo esté viendo y no empezó la entrevista, pero ya se crea una imagen negativa tal vez nuestra. Entonces, ¿qué ocurre al momento de la entrevista? Puede ser que él ya inicie con el pie izquierdo, como diríamos, o con una carga emocional negativa para con nosotros, que nos va a jugar en contra. Entonces, esos detalles, aunque por ahí nos hagan esperar 1 hora, 2 horas y no, realmente por dentro, no, más si uno por ahí es ansioso, nervioso, le juega en contra, tratar de controlar las emociones, pensar que nos están justamente observando en todo momento, ¿sí? Así que es fundamental que vayamos controlando todo tipo de gestos que vayamos exteriorizando, ¿sí? El uso del celular. Él justamente es otro de los temitas importantes a tener en cuenta. Muchas veces las empresas, las grandes empresas, en general todas las empresas, no desean un trabajador que esté todo el día con el teléfono, con el WhatsApp. Es más, inclusive he oído muchas empresas que prohíben el uso del celular. Yo he conocido una empresa hasta local que por un tiempo había prohibido el uso del celular a el personal de su empresa. No voy a dar el nombre. Entonces, ¿qué ocurría? ¿O qué ocurre? Si ven que la reunión tarda 1 hora, por ejemplo, yo estoy sentado
y agarro mi celular y empiezo, ¿qué es lo habitual? Díganme, ¿quién de ustedes, por ejemplo, si se van, por ejemplo, al médico, a ver, tienen una consulta a las 6 de la tarde, se van, ni llegó la doctora? Y uno lo primero que hace, que es algo normal, lo vamos a ver ustedes, ¿qué les voy a explicar a ustedes? Uno en una situación así se pone a mirar alrededor y ve que están todos con el celular haciendo lo que sea, desde jugando a los jueguitos, escribiéndose por WhatsApp, googleando alguna cosa, viendo algún video, lo que fuere, no interesa, pero eso por ahí es una imagen negativa muchas veces para una empresa que quiere que el trabajador trabaje, que se aboque a trabajar, no que tener un tipo que le están pagando para que esté todo el día googleando, escribiéndose por WhatsApp o viendo los chistes que se comparten por WhatsApp y demás. O sea, es un solo día, es un solo momento, unas horas que uno tiene que, es como la iglesia. Yo no voy a agarrar el celular y me voy a exponer si voy a la iglesia, a googlear, a estar en mi mundo. O sea, en esa hora uno tiene que dedicarse a lo que está haciendo, digamos, ¿entiendo, no? Bueno, quedó claro el tema del uso del celular. Muchas veces también nos puede jugar en contra. ¿Qué otros aspectos, como dijimos, el tema de los gestos y demás? Que hablamos en la parte del comportamiento. Después vamos a la presentación. Ahí está, presentación. Vamos a hablar un poquitito de la presentación. Cuando hablamos de la presentación, justamente es el momento en el cual nos llaman a nosotros a ver, fulano de tal, sí, soy yo, adelante, te hacen pasar. Bueno, y ahí empezamos medio parecido un poquito a la sátira de Presta que vimos más adelante. Uno tiene que tener predefinida una forma de saludar, de comportarse, de reaccionar a ciertas preguntas, ciertas conductas del entrevistador. O sea, uno tiene que tener medianamente, no digo automatizado, porque no está bueno automatizar, porque cuando te sacan de contexto uno queda totalmente perdido y no sabe cómo reaccionar. Pero es bueno siempre hacer una práctica previa. Siempre es recomendable practicar frente al espejo. Pareciera gracioso, pero uno se para frente al espejo y practica imaginándose una entrevista como la forma de responder. Siempre es bueno mirar a los ojos, nunca es bueno estar mirando hacia otro lado o al techo. Muchas veces he visto de que cuando se pone a hablar mira al techo y es como que, macho, mírame a mí un poquito, o sea, te estoy haciendo una pregunta y vos estás respondiendo mirando el techo o mirando la pared. Es bueno siempre mirar de frente al entrevistador porque una mirada esquiva, o sea, no mirar directamente a los ojos, es una imagen de inseguridad, de falta, digamos, de presencia y de seguridad por parte del entrevistado. Y es una imagen o un punto en contra, digamos, ¿sí? Sobre todo, imagínense en atención al público, que te viene un cliente malhumorado o quejándose por la deficiencia de un producto, de un servicio o de la atención y vos sos una persona insegura, entonces justamente eso te jugaría en contra. Así que bueno, la siguiente clase seguimos, chicos, así que un abrazo, nos vemos en la clase siguiente, chao.